3 de octubre, por fin. Después de esperar mucho tiempo, no tanto, la verdad. Pero nuestra queen, Taylor Swift, volvió con su nuevo álbum, The Life of a Showgirl. Estoy muy emocionada de escucharlo. Bueno, en Estados Unidos este álbum ya ha salido hace como más de 12 horas. Así, sí, yo aquí una Swiftie real escuchando el álbum 12 horas después, pero bueno, o sea, vivo en España, entonces el álbum salió oficialmente cuando aquí eran las, no sé, 7, 8 de la mañana, no era plan. Y después no tenía tiempo y bueno, Taylor Swift es importante, pero no tanto. O sea que sí, por fin vamos a escuchar su nuevo disco. Hay que decir que... en fin, vamos a ver, porque yo con Taylor Swift, es verdad que yo soy Swiftie, soy su fan hace muchísimos años, desde Fearless, desde el disco de Fearless, que la primera canción que yo escuché de Taylor Swift fue Love Story, y ya ahí, forever. Pero he tenido algunos ups and downs con Taylor, con sus discos. Por ejemplo, pues su álbum debut yo no lo viví, entonces vamos a dejarlo. Pero creo que Fearless, después Speak Now y Red fueron como gods completamente. Yo los viví muchísimo. Dato, un fact, nunca he estado en un concierto de Taylor Swift, sí, no me matéis. En fin, me voy a morir sin ir a un concierto suyo. En fin. Pero después es verdad que yo soy bastante objetiva aún con Taylor y yo la amo muchísimo, pero tuve como algunos parones con ella. Por ejemplo, cuando ella sacó 1989, es de sus discos más famosos y mucha gente lo amó, pero no sé si yo no estaba preparada para su cambio al estilo pop, pero no llevé muy bien ese disco. De hecho, ahora lo llevo mejor que cuando salió. Creo que lo disfruto mucho más que cuando salió, pero no llevé muy bien ese disco. Y después muchos otros discos que mucha gente ha amado, como Evermore y Folklore. No sé por qué yo no viví esas épocas tan fuertemente. La verdad es que no sé por qué yo me despegué un poco de Taylor. En esa época Lover fue un disco que odié, sinceramente. Después volví a reencontrarme con Reputation. Yo soy muy... Es verdad que Taylor es muy lovely girl normalmente, muy chic, pero a mí me gustan mucho los conceptos oscuros, entonces cuando ella sacó Reputation es como, ha sacado el álbum de mi vida. Entonces volví a conectarme con Reputation, pero después volví a desencantarme con Folklore y Evermore. Después sacó Midnight, creo que, en fin, yo soy muy fan, pero el orden de los álbumes ya son demasiados, en fin. Me volví a desconectar con Midnight, no es un disco que disfruté mucho, exactamente, y volví a conectarme al 150% con su último disco de Tortured Poets Department. Creo que es su mejor disco, o por lo menos al nivel de Red y Speak Now, que son mis discos favoritos, y Reputation, sí. Pero al nivel, quiero decir, lírico, que a mí me gusta mucho de ella, cómo escribe sus canciones, creo que Speak Now y Red es más que Reputation, que era como una... directamente hacia todo el mundo. Entonces creo que su último álbum fue como un reencontrarme con ella, muchísimo. Además coincidió con el Eras Tour, entonces yo viví muchísimo ese momento con Taylor, aunque no fui a su concierto. Ay, Dios, qué mala suerte. Pero creo que su último álbum dejó el listón muy, 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 muy alto. Creo que líricamente no vamos a escuchar algo mejor que The Tortured Poets Department de Taylor. Además sacó como un doble álbum, sorpresa, sus canciones eran... Yo soy mucho más que de las canciones más pop, soy muy fan de sus baladas, entonces como bueno... su anterior álbum fue todo para mí. Entonces, o sea, creo que mi momento más high de Swiftie creo que fue con Speak Now y ahora con The Tortured Poets Department. Entonces creo que no estoy preparada para dejar al lado esa era y comenzar una nueva. Entonces, como creo que su último álbum para mí fue como epic totalmente, creo que no va a existir algo más alto que eso. Entonces no estoy muy convencida con este nuevo álbum, porque además la estética que hemos visto de las fotos es muy
glitter, muy bla 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 bla, muy brillante, muy showgirl, como ella dice, y está bien, pero creo que no va a ser un álbum tan triste. Bueno, es que The Torture Poets Department era una estética de blanco y negro, ¿no? Entonces ella dijo que iba a ser un álbum triste, enfadada, muy melancólica. Y esto con los colores que hemos visto creo que va a ser mucho más puff, totalmente. Y pues no es mi estilo favorito, realmente. Soy mucho más melancólica y triste. Entonces no estoy convencida con este álbum, realmente, antes de escucharlo. Vamos a ver, vamos a hacer el first listen, no he escuchado nada. He visto, más que escuchar, he visto algunos lyrics, algunas letras, que sinceramente, todo el que sea Swiftie, los álbumes de Taylor los esperamos más por sus letras, que es por sus canciones, que por sus sonidos realmente. O sea, yo cuando escuché, por ejemplo, de su anterior disco, el último, más que escuchar las canciones, yo estaba como, no daba abasto leyendo sus letras, ¿no? Entonces, líricamente, pues creo que no va a ser mejor que su anterior disco, pero espero mucho sus lyrics. A ver, que ella quiere contar sobre amistad, amor, ¿sabes? Entonces, bueno, quiero decir que soy bastante objetiva, o sea, yo no soy... Quiero decir, si no me gusta la canción... Hay muchas canciones de Taylor que no me gustan, o sea, que la gente ama, entonces... por favor. Por ejemplo, todo el disco de Evermore no me gusta, ninguno. Ninguna canción. Entonces, vamos a ver, no estoy muy convencida. Soy una Swiftie muy poco convencida. Entonces, creo que fue muy high. Fue The Torture Poets Department. Entonces, creo que va a ser difícil superarlo. Pero bueno, vamos a ver. Tengo aquí las canciones, pero, en fin, mi inglés no es de Oxford. Entonces, he buscado las traducciones de las letras en español porque para mí, ya he dicho, más que escuchar la canción, es más importante leerla. Entonces, quiero leer detenidamente los lyrics. Es importante para mí. Entonces, vamos a ir a eso también. Vamos a ver, pasa una primera escucha. Yo soy un poco tonta para entender los mensajes ocultos que quiere dejar Taylor. O sea, en su anterior disco ya me pasó que yo leía una canción, los lyrics, y no entendía qué quería decir. Ella es demasiado poética para mí. O sea, yo estoy a un nivel mucho más lejos. Pero, y después... leyendo de gente en internet explicaba, y ella misma explicaba el significado de esas canciones, y yo, que eso significaba eso. No hay día. Entonces, en esta primera escucha, en fin, que si no me entero de algunos significados es normal. La verdad es que esto no es lo mío. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con la primera canción. Es The Fate of Ophelia. El destino de Ofelia. Volvemos a mi tontez. ¿Quién es Ofelia? No lo sé. Ok, entonces vamos a empezar. Estoy muy nerviosa. Por cierto, también Taylor ha anunciado, creo que he visto en una entrevista, que no va a hacer tour para esta nueva era. Te amamos igual. Ok, vamos a ver. The Fate of Ophelia. La letra es un poco pronto, pero la melodía me gusta.
¿Quién es Ofelia? O sea, es que... no sé si es un personaje histórico. Está hablando de ella como su nombre de personaje. No me entero de eso. Está contando algo de Ofelia, pero me entero. Es que, de verdad, soy un poco zero para esto. Ofelia venía en una fantasía. Ok, vale, sí. Está contando la historia, algo de Ofelia. La historia de Ofelia. Eso sí. Me encanta el ritmo este del estribillo. Na, 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 na. La canción me encanta. La letra no la entiendo. Bueno, es genial. ¿Me sacaste de mi tumba? Creo que como estoy teniendo un mental shock con la historia, con el lyric, que no la entiendo, no estoy prestando atención a la música. Que me gusta mucho la canción. De hecho, me está encantando la canción, pero me estoy con la letra porque no la entiendo. Vamos a ver, un momento. One moment. Yo tengo que buscar esto de Ofelia. Yo creo que es una historia. O sea, un relato. Ya sé yo. Es que, lo siento mucho, es que yo de literatura romántica, Shakespeare, Hamlet, no es lo mío. Ok, la historia de Ofelia es la de la inocente llamada por Hamlet, personaje de la obra Hamlet. Ok, sé Hamlet, pero no lo he visto. Y tampoco lo he leído. No me matéis, sí. De William Shakespeare, sí. Que se vuelve loca y muere trágicamente ahogada tras la muerte de su padre, Polonio, y el rechazo de Hamlet. ¿Perdón? Su figura ha sido inmortalizada en el arte, especialmente sí. El personaje de... No. Ofelia es descrita como una joven amable, ingenua y profundamente enamorada del príncipe Hamlet. La traición. Su amado Hamlet la trata con crueldad y la rechaza después de fingir su propio... ¿Cómo? La trata con crueldad y la rechaza después de fingir su propia locura para investigar la muerte de su padre. La tragedia de su padre. El punto de quiebre para Ofelia llega cuando Hamlet, en un ataque de furia, mata a Cid... ¿Cómo?
En un ataque de furia mata accidentalmente al padre de Ofelia. La muerte de su padre y el rechazo de Hamlet la sumen en la locura, llevando a un estado de delirio en el que deambula por la corte cantando canciones extrañas. Finalmente Ofelia muere ahogada, no sé hablar, es que estoy en shock, ahogada en un río en una escena que Shakespeare describe con melancolía y en la que se dice que cayó de una rama mientras cogía flores. Entiendo. Bueno, más o menos. Entiendo que Taylor ha querido hacer como un... Sí, una metáfora, como poner, ella lo hace mucho en sus canciones, de ponerse en personajes históricos, ¿no? Y contar sus historias, ¿no? Entonces, algo tendrá que ver con Ofelia, o sea, se supone que Ofelia está enamorada de Hamlet, que Hamlet mata a su padre, y bueno, que eso, bueno, la parte de la muerte del padre creo que no significará nada para Taylor, pero no sé, yo creo que está hablando sobre una ex relación y que alguien está diciendo como sálvame de... O yo me salvé de acabar como Ofelia, ¿no? Como tener el estilo. Creo que estará un poquito exagerado porque claramente es Shakespeare y esto es teatro. Pero algo como una relación tóxica anterior y que alguien o ella misma se salvó de acabar como Ofelia, ¿no? No sería muerta exactamente, pero como tener un final trágico de teatro, ¿no? Pero bueno, está poniendo como un pic con la obra de Shakespeare, ¿no? De Hamlet. Colegios, institutos y universidades del mundo. 2025. No hace falta aprender literatura de Shakespeare, Hamlet, Romeo y Julieta, esas cosas, con libros. No. Poneros las canciones de Taylor Swift. Con Taylor Swift vais a aprender para aprobar el examen. Bueno, para entrar a la universidad. Nota altísima. Esta mujer es polifacética. Polifacética, así. Tiene un nivel que no... No estoy. Es increíble. Yo no conocía esta historia. Sí, Hamlet y Shakespeare, pero el personaje de Ofelia, pues yo no lo estudié realmente. O si lo estudié, pues no prestaba mucha atención porque no soy muy de literatura. Me gusta la historia, pero no la literatura realmente. O sea que... impresionante, Taylor. Institutos, coger nota. Clases de Taylor Swift. No, serían clases con música de Taylor Swift. Impresionante. Bueno, aparte de... Vale, hemos entendido la letra más o menos. Me ha gustado mucho la canción. Me ha gustado mucho. El ritmo me ha gustado mucho. No es como pop, exactamente. No es una balada tampoco, pero me ha gustado mucho. Me ha gustado bastante. Empezamos bien. Después de este shock que he tenido con la historia, seguimos. Siguiente canción es Elizabeth Taylor. Ay... Taylor, este disco te ha dado por ponerlo con nombres, ¿no? Directamente. Así, a ver, Elizabeth Taylor, ya empezamos. Vale, tú te llamas Taylor, pero es que Elizabeth Taylor en la historia... De verdad es que parezco tonta escuchando esto, pero Elizabeth... Hay muchas Elizabeth Taylor en la historia, ¿eh? Por favor, me estoy agobiando ya con tanto nombre. Ok. Vamos a ver... Pues... Con las nuevas. Ha sido una buena intro, Vamos a ver. Esperamos. Ok. ¿Quién es Elizabeth Taylor? O sea, vale. Taylor es Taylor, pero Taylor es, su nombre completo es Taylor Allison Swift. No hay una Elizabeth, ¿no? O sea, ¿qué decir ahora? ¿Quién es Elizabeth? Es que me estoy agobiando, Dios mío. Me gusta cómo empieza la música. ¿Me estás a la plaza? Bueno, a ver, ¿qué es esto? Estaba en mi mente cuando me llamaste a la plaza Atenee. ¿Qué es la plaza Atenee? Ya no entiendo nada otra vez. Cuando acabe la canción, otra vez Google.
qué es este ritmo. ¿Cómo? Sé mi Nueva York cuando Hollywood me odie. A ver, una cosa, aparte de las letras que estoy más perdida que otra cosa, la música, como yo he dicho antes, yo pensaba que este disco, por los pósters y los colores que yo había visto, iba a ser mucho más vivido, o sea, mucho más Midnight, bueno, no Midnight, no sé, pero algo más pop, pero algo más pop fuerte, o, ¿sabes? Más música. Y me está pareciendo bastante más oscuro de lo esperado. Es verdad que no son baladas, pero es un sonido como... Por ejemplo, esta canción podría estar perfectamente en Reputation. ¿O no? ¿O yo estoy loca? No sé, pero me encanta. Voy al Cartier. Fuimos al mejor puesto. Fuimos al mejor puesto en Musso and Franks. Yo aquí, persona de Europa, sin haber ido a Estados Unidos nunca. Me encanta porque hace rima de... Yo no sé qué, Elizabeth Taylor, You Forever. Es gran cosa. No jodas. Este ritmo, o sea, es muy Reputation. O sea, a mí, de hecho, parece como si estuviera... No sé, la letra no... La letra creo que no es de eso, pero el ritmo y como ella canta parece como si estuviera enfadada. No sé. Muy Reputation es esta canción, mi opinión. Todos mis diamantes blancos y mis amantes son para siempre. Fan. Nunca termines siendo nada que no sea mío. Hostia. Hijo, es que hasta... O sea, es que hasta en español es complicado leer esto. Elizabeth Taylor, do you think it's forever? Elizabeth Taylor, forever. Lovers are forever. Don't you ever love anything but mine. Who is Elizabeth Taylor?
Elizabeth Taylor. Ay, hay una noticia en España que habla sobre el nuevo disco de Taylor y pone de Ofelia, el personaje de Hamlet, a la actriz Elizabeth Taylor, las mujeres que inspiran el nuevo disco de Taylor Swift. Entendemos, creo que también se entiende, que Taylor se ha inspirado en varias mujeres para retratarse en este disco. Y creo que su temática de showgirl se inspira también en estas mujeres, ¿no? Elizabeth Taylor es una actriz y Ofelia era un personaje de Hamlet, ¿no? Entonces, muy teátrico, cineasta todo, ¿no? Entonces, por eso esto. Pero se ha inspirado en compararse con grandes mujeres de la historia, ¿no? En el mundo del arte. Ok, yo había oído el nombre de Elizabeth Taylor, pero bueno, es una mujer que trabajó en Hollywood y bastante antigua, y Taylor es muy ella, pero yo no la conocía. Soy del 95, tengo 30 años, entonces para mí es un poquito... En fin, porque Elizabeth Taylor murió en el 2011. Pero bueno, ella nació en 1932, o sea, quiero decir... entonces... Un poquito rápido, yo no sabía quién era Elizabeth Taylor, también conocida como Liz Taylor, sí, la he oído antes. Fue una actriz británico-estadounidense, madre mía, de cine, teatro y televisión. Bueno, pues entiendo que Taylor pues se compara con ella, ¿no? Sus éxitos, toda la luz, habla de los diamantes, ¿no? Taylor es muy blin blin y Elizabeth Taylor también lo era, ¿no? De grandes mujeres, ¿no? De sus éxitos artísticos y también de sus escándalos, ¿no? De las dos partes de la cara. Entonces, yo creo que Taylor en este disco está un poco hablando sobre su fama, ¿no? O sea, sobre su personaje, ¿no? En la vida, ¿no? Lo que es ella para la gente. Creo que por ahora, en estas dos canciones, por ejemplo, la diferencia con The Tortured Poets Department es que ella hablaba de su vida personal, de ella misma, de sus relaciones, sus parejas, sus amigos, de su actual prometido, todo. Y esto por ahora está más en cuanto a ella, a ella como artista, ¿no? Estamos viéndolo más. Okay. Hay que decir que líricamente, ya lo he hecho, no supera por ahora nada en The Tortured Poets Department. No supera líricamente. A mí me gusta más cuando escribe canciones sobre sus parejas. Yo la amo. Y sobre todo si son rupturas. God. Entonces no son tan buenas, pero por sonido, por canción, me está gustando mucho. Las dos canciones me han gustado mucho. No son tan pops. Es que me recuerda un poco a Reputation, realmente, ¿no? O sea que, vamos a ver. Tercera canción. Por favor, mi inglés. No sé cómo se pronuncia esto. Opalite, Opalite. No sé cómo se escribe esto y no sé lo que significa esto. Entonces, vamos a ver. Por cierto, niños del mundo, gente que queréis estudiar inglés. ¿Queréis estudiar inglés? Escuchad Taylor Swift. Yo aprendí inglés escuchando, entre otras, a Taylor Swift. Vamos a ver. Opalite, no sé qué significa eso. Ok, vamos a ver. Ay, ¿qué es este sonido? Comer de la basura. Esto es más animado, ¿no? Lo que yo pensaba que iba a ser. Habla de sus parejas. La vida es una canción, termina cuando termina. Pero mi mamá me dijo... Madre mía.
con la lírica. Bailabas entre los rayos. Rayos, se supone que son sus... Esta canción, por ejemplo, es más fácil de entender. Habla sobre todas sus relaciones, ¿no? De toda su vida, un poco amorosa, ¿no? De todos los escándalos, todas las parejas que ha tenido. Y que su madre le decía, pues hablando de su vida amorosa, ¿no? De los escándalos y los problemas, las rupturas que te dice, bailabas entre rayos. Dios mío, qué precioso es esto, ¿no? O sea, rayos se supone que son sus exnovios, ¿no? Y que bailaba, pues que sobrevivías, ¿no? Pues al final es tener experiencias, ¿no? Sin más. Pero, ay, bailabas entre rayos. Me encanta esa frase. Pero ahora el cielo es opalino. One moment. ¿Qué es opalino? De color entre... Joder, macho. ¡Taylor! De color entre blanco y azulado con reflejos irisados. ¿Soy la única que parezco tonta? O sea... Entre blanco y azulado con reflejos irisados. Azul claro. Azul cielo. Tío, es que podría decir azul cielo. Ok, vale. Claro, ella le está diciendo que cuando estaba con sus exnovios, todas esas rupturas y experiencias fueron como tormentas, como rayos, ¿no? Y que ahora el cielo es opalino, que ahora el cielo se despeja, ¿no? Hablando de la típica frase de después de la tormenta viene la calma, o al fin, después, antes de la tormenta viene la calma, o algo así, no sé, pero algo así, ¿no? Y claro, creo que está hablando de sus relaciones anteriores, pero también de su actual prometido, ¿no? Actual prometido, ¿no? De que pues ha encontrado como la paz, ¿no? Con eso. Además, el ritmo de la canción es bastante lo que yo me esperaba. Bastante alegre, ¿no? Un pop alegre, simple, no tan pesado, melancólico, ¿no? Se podría decir que me recuerda como si fuera a una continuación de High School, de su anterior disco, que para ser un disco tan oscuro y pesado, pues High School era como cuando conoció a Travis, eso, ¿no? De una canción que no pega en ese disco, nada, porque habla sobre pues un amor, de lo contenta que está, y esto es una continuación, ¿no? Un poco de lo feliz que está con él. Es que mi amado, nunca hicieron a nadie como tú antes. Love is in the air. Taylor, te odio. Te lo dice alguien que no tiene pareja. Tuve que crear tu propio sol, pero ahora el cielo es opalino. Arte. Y no tratamos de amar al amor. Cuando te dije... Esto es solo una tormenta en una taza de té.
Pero refúgiate aquí conmigo. ¿Cómo he perdido? ¿Qué he perdido? Los truenos son como un tambor. El fracaso te trae libertad. No sé yo, Taylor. Y yo puedo... ¡Oh! El fracaso te trae libertad y yo te traigo amor. Perdón. ¿Qué es este sonido? Cuatro tonos diferentes de... Me encanta. Peace and love. Demasiado bonito para mí. La verdad es que yo soy muy amante de... Me gustan las canciones muy pesadas, tristes, fuertes, enfadadas de Taylor. Esto es como muy... Ay. Hay que decir que la letra es preciosa. O sea, sobre... Después de todas esas tormentas y rayos, como han encontrado el amor y luego se me encuentra otro y... Sí, tú, muy happy flower. Todo. Pues viva el amor. La verdad es que, por ejemplo, aquí me gusta más la letra que el sonido. Realmente no me gustan este tipo de canciones muy... tan bonitas, tan alegres. Entonces, y además es un poco repetitiva, para mi gusto. Me han gustado más las dos primeras, pero la letra es preciosa. Y bueno, esto es cada época, ¿no? Taylor dijo que necesitaba hacer Poets Department para desahogarse de todo lo vivido malo. Y creo que esto es una oda más a un sentimiento más positivo, ¿no? A lo feliz que está en este momento. Pero sí. Ok. 4. Father figure. Figura del padre. Vamos a ver. Vamos bien. Por ahora vamos bien. Vamos bien. ¿Está al nivel de Poets Department? No. Ya lo dije. No iba a superar a ese disco. Pero mejor de lo que me esperaba. Porque he visto opiniones en internet que pensaban que el disco es demasiado simple, demasiado, no sé, sin profundidad. Y yo sí que le veo profundidad, de hecho, mucho a las letras, ¿no? Taylor para mí es la mejor escritora del mundo que existe como cantante y lo veo aquí también. Quiero decir, he visto discos peores, por favor. Lover. Ok. Father Figure. ¿Perdón?
¿Puedo hacer tratos con el diablo? Porque yo la tengo más grande. La tengo más grande. En español lo ponen un poquito bien, pero es que en inglés with the devil because my was bigger. Pero Taylor, ¿de quién está hablando? No sé, no entiendo de quién está hablando. ¿Protejo a la familia? ¿Quieren verte subir, no quieren verte reinar? Es que no puedo. Un momento. ¿Father figure? No entiendo a quién se refiere. Esto buscas en internet y te explican. Ah, ah. ¿Habla sobre Scooter Brown? De su... Habla un poco, creo que en general, sobre los managers cuando contratan a las cantantes, de que, bueno, tú firmas con una discográfica, pero siempre tienes a un manager detrás que es el que va a ser como tú padre musical, ¿no? Algo así. Entonces creo que está hablando de eso en general, pero claro, lo está llevando a su caso personal, que sabemos todos que fue el escándalo con Scooter Brown, que compró toda su discografía y, bueno, Taylor tuvo que rehacer sus discos, que fue lo mejor que hizo, por cierto. O sea, que algo bueno hizo Scooter Brown, hacer que Taylor tuviera que regrabar todo, pero bueno, sí. Porque no podía sino cantar su música, ¿no? Y al final este año recuperó todos sus discos, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, lo que estoy leyendo en internet pone que es sobre eso. Está hablando, sí, no sé si está hablando en particular de Scooter Brown, pero sí que está hablando sobre los productores de los discos, ¿no? Sí, managers, productores, al final los que son los padres musicales tuyos, ¿no? Que te producen un disco o son tus managers de que te ayudan, ¿no? A esto. No está claro a quién exactamente, pero sí está hablando sobre esto. Porque cuando he visto el título de Father Figure, pues no sé si se refería a su padre realmente, pero la verdad es que Taylor, su madre sí que ha aparecido más y le ha dedicado canciones, y muy directas además, pero nunca ha hablado de su padre, entonces no sé si se refería a su padre realmente, pero no, se refería a pues, productores, managers, ¿no? Sobre la industria un poco de esto. Claro, quieren verte subir, no quieren verte reinar. Quieren verte subir de que, claro, quieren que tú cojas fama para ellos ganar dinero, pero no quieren verte reinar porque una vez cuando tú reinas eres más que ese manager, ¿no? Y ese manager ya no pinta nada porque tú ya tienes esa independencia de lo grande que eres, ¿no? La letra es muy interesante, y además creo que es algo que, bueno, que podía hablar sobre el tema porque este año fue cuando recuperó ya toda su discografía, pero no me gusta la canción. Este estribillo de... Primero, este ritmo como que no es rápido, no es lento, no me gusta. Y después ella está cantando como... Así todo el rato el estribillo. No me gusta. Realmente, no me está gustando la canción, pero la letra es muy interesante realmente. Te mostré todos los trucos del oficio. Sí, del oficio, de la música. Todo lo que te pido es tu lealtad, que siempre te quedes conmigo, vamos, como que seas mi artista.
yo te protegeré, claro, yo te llevaré, ¿sabes? Los típicos managers que suelen decir a los artistas, ¡buah, yo te haré súper famosa, yo sacaré tu mejor música, yo te llevaré a esta publicidad, yo te... ¿no? Seguro que se lo dirán a muchos artistas. Esto de haré tratos con el diablo porque yo la tengo más grande, creo que se refieren a que yo haré lo que sea porque los managers se creen, la verdad es que mucho poder en la industria y que pueden hacer de todo. Entonces sería como, tú tranquila, que como yo soy más listo que el diablo porque soy manager, pues la tengo más grande, ¿no? Que decimos aquí. Algo así. Hostia, está muy bien escrito, ¿eh? Este amor es pura ganancia. ¿Pero qué es este sonido? ¿Quién encubrió tus escándalos? ¿Apretaste el gatillo equivocado? ¿Este imperio me pertenece? Me recuerdas a un yo más joven, veo el potencial. Grande Taylor. Grande. Me encanta este tipo de canciones de... Siempre dejando requeridos. Me encanta cuando la gente habla de que Taylor solo escribe canciones sobre sus ex. ¡Perdona! Tiene canciones para todo el mundo. Hay que decir que la canción no me ha gustado. Como sonido, como canción, no me ha gustado. Un poco rara. Un poco... No sé, no me ha gustado. Pero la lyrics... Queen Taylor. Siguiente. Eldest daughter. Hija mayor. ¿Es una canción sobre su familia? ¿Sobre ser hija mayor? ¿Pero Taylor tiene hermano? ¿O hermana? Pequeña. Yo estoy un poco perdido con esto. Vamos a ver. Scooter Brown debe estar como... Se te vaya canción Taylor, hija. Hombre, yo creo que tendría claro que Taylor iba a escribir sobre él, ¿no? Porque, pues, no sé, Taylor escribe sobre todo el mundo. Y sobre todo si le has hecho algo malo. No olvida. Karma. Ok, Eldest Daughter. Piano. A ver, que no lo he dicho. Soy débil al piano. Me encanta. Mi canción favorita de Poets Department es el LOML. Ya sé, para nadie será. Pero yo no superé nunca esa canción. Pedazo de balada, pedazo de letra, pedazo de historia, pedazo de piano. Pues eso, no superé. Entonces, yo escucho piano. Es que es como piano plus Taylor.
no puede no funcionar. Es que además, claro, es el track 5. Ay, Dios, espera. No estoy preparada. Ay, he estado muriendo por dentro solo por tratar de parecer cool. Ay. Lado vulnerable de Taylor a la vista. Pero no soy una bad bitch y esto no es Savage. ¡Ay! Es una canción de amor, no puede ser. Pensaba que iba a ser triste y no ya. Creo que es una canción de esperanza. Creo que está hablando de Travis. O sea, la última vez que me reí así fue en el trampolín del patio de alguien. Creo que está hablando de su pareja. Y que cuando empezó con él, realmente cuando empezó con Travis, había pasado poco tiempo desde su última relación. Entonces creo que empieza la canción como diciendo que ella estaba como destrozada, los memes en internet, los comentarios de hate, todo lo que ella ha recibido, y que realmente la afectan. Ella dice que no la afectan. Bueno, no lo demuestra porque ella es muy God, pero seguro que le afectan, y que cuando conocería a Travis en ese momento seguro que ella todavía está un poco rota, ¿no? Y que es una canción como de gratitud, de esperanza, de yo estoy mal, esto me afecta, pero gracias a que tú estás o que tú me has dado ese apoyo, yo ahora nunca te voy a dejar ir. O sea, como que te tengo que pagar que al principio sabías que estaba mal y tú seguiste conmigo, ¿no? Apoyándome. ¡Ay, es precioso! No, me estoy equivocando. No está hablando de Travis. Porque dice, debía tener unos 8 o 9 años. ¿De quién está hablando? Está hablando de su madre. Por favor, es que, a ver, vuelvo a decir, no he leído nada en internet. Entonces, es que es muy difícil para mí entender las canciones de Taylor. No, está hablando de su pareja. Cuando dije que no creía en el matrimonio era mentira. Eso también es verdad. Cuando alguien dice, no, yo estoy genial, sola, no necesito un nombre, no quiero casarme, no sé qué, o no creo en casarme, bla, 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 bla. Mentira. Hasta que conoces a la persona adecuada. Esa es su madre. La hija mayor están ahí para todo, ¿no? Y algo así. Sí, es que, míralo. Aquí dice, cada hija mayor fue el primer cordero al matadero. A ver, entendemos siempre que los hijos mayores son como los que más sí son hijos que hijas, pero que son los que, bueno, los primeros hijos, ¿no? Los mayores, los que tienen que sostener la familia porque son los mayores, ¿no? Tu hija o tu hijo mayor fue será el primero que veas las malas experiencias, ¿no? El primero que llore por una ruptura, o que tenga problemas, o que tenga una pelea, será siempre tu hija mayor, ¿no? Porque no has tenido nadie más antes, ¿no? Entonces, creo que es una canción a su madre. Sí. También creo que hablando sobre que ponen una imagen de ella de bad bitch, como de mala persona, sobre semi con reputation, está bien, de esa imagen a Taylor, y ella quiere decir, por favor, que ella no es así, y que la conoce, sus amigos, su familia, la conozcan de verdad, pues al final que tus amigos o tu familia vea esas noticias sobre ti, no que le hagan dudar, ¿no? Pero tío, que mi hija o mi amiga digan, buah, es que es una
¿sabes? Una bad bitch, porque quiero decir, por favor, no es solo yo, es que a la gente de mi entorno pues, no le gusta leer eso sobre su amiga, o sea, su hija, o su familia, ¿sabes? ¿No? Oh, nunca te voy a decepcionar, nunca te voy a dejar fuera. Todavía no entiendo si eso es hacia su pareja o hacia su madre o hacia... O sea, entiendo lo que quiere decir, pero no entiendo hacia quién lo quiere decir, pero bueno. Por ejemplo, esta parte es preciosa. Dice aquí... Espera. Ruedas de la fortuna, besos y lilas y otras cosas que dije que fueron tontas. Porque pensé que nunca encontraría esa vida hermosa. Claro, hablando sobre casarse, sobre lilas, sobre corazones y tal. Dice, yo siempre dije que eran tontas porque creía que nunca las conseguiría, ¿no? Como dijo sobre, yo no quería casar, yo siempre dije que no creía en casarme, pues porque pensaba que no iba a encontrar a esa persona, ¿no? Es una curación de su anterior disco. Que pensaba que todas esas cosas estaban muertas completamente. Hermosa. Porque pensé que nunca encontraría esa vida hermosa, sí. Hermosa que refleja esa luz inocente. ¡Ah! ¡Quiero llorar! Estoy un poco perdida. Habla sobre la hija mayor y ahora habla sobre hijo menor. Espera un momentito. Yo necesito saber a quién va esta canción. Okay, so she's talking about how she pretended to hate everything she wanted and suddenly realized that it's okay. Sí, yo eso lo he entendido, pero... Me encanta como la gente está hablando sobre el track 5, es un perfecto track 5. ¡Ah! Típico track 5. Hay que decir, Poets Department, que track 5, que era London Boy, creo que no, gracias. Ese no era el track 5. Track 5 era el LOML. Ese era el track 5, no London Boy. ¿London Boy era? No. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el track 5 no era ese. Taylor comparing herself being the eldest daughter, porque ella es la hija mayor en la familia, and Travis being the youngest child. Y Travis es el hijo pequeño de su familia. And both finally finding a home. Y ellos encontrándose, o sea, como lo diferencia de ser la hija mayor, en su caso, y él el niño menor, y de cómo se han encontrado juntos y han hecho como una casa, ¿no? De que ellos están ahora en su casa, ¿no? Sí, bueno, la gente se ha quedado con la frase de... cuando dije que no creo en el matrimonio, eso era mentira. ¡Ah! Sí, es verdad. A ver, Eldest Daughter is about how we need to appear strong. Como tenemos que aparentar ser fuertes. Even though we are soft, incluso si estamos como mal o somos débiles por dentro. And fragile. Inside, because we should be strong as to our youngest symbols and everyone who... there is the pressure for us not to make mistakes. De cómo, aunque estemos mal, tenemos que parecer fuertes por lo que somos en la familia, ¿no? Igual Travis por ser un hombre y ella por ser la hermana mayor,
siempre tiene que parecer que, aunque tiene hate y comentarios de odios, ella siempre tiene que parecer fuerte porque es pues la hermana, la hija mayor de la familia, ¿no? Y no puede aparecer con esa imagen de persona débil, ¿no? Porque es uno de los pilares de la familia, ¿no? Ay, quiero verlo otra vez. No es el perfecto track 5 para mí, porque para mí el track 5 tiene que ser una canción triste, realmente. Y es verdad que tú ves la melodía y parece una canción triste, pero realmente no es triste. O sea, la historia no es triste. Es un poco triste en cuanto a lo que tienen que vivir, a los comentarios de odio, en cuanto a lo que ella creía, de que no creía en el matrimonio, bla, bla, bla. Pero la canción no es triste. La canción, de hecho, es como una historia que tiene final feliz, ¿no? De que comparan ellos dos y cómo al final se encuentran. Y hay una frase en la canción que dice: te prometo, nunca te voy a dejar ahora. Sí, nunca voy a romper esta promesa, nunca te voy a dejar. O sea, el final es bonito. O sea, realmente no es una canción triste. O sea, el track 5 para mí tiene que ser algo desgarrador. Toda la canción, algo triste realmente. Y este track 5, o sea, no es una crítica, quiero decir. Pero este track 5 no es un track 5 triste que podemos pensar. Quiero decir, el track 5 de Red es All Too Well. De verdad estamos comparando All Too Well con esto. En cuanto quiero decir, en cuanto a letra, ¿vale? Bueno, All Too Well es mucho mejor, pero en todo. Pero quiero decir, All Too Well, sí, vemos, es el perfecto track 5 en cuanto a desgarrador, en cuanto a una relación mal acabada, súper triste, llorando. ¡Ah! Y esta canción tiene un final precioso. Realmente, tiene un final feliz. ¿No? O sea, realmente, voy a escucharla un momento otra vez. No desde el principio, pero sí, desde el principio. Momento. La primera parte de la canción habla sobre los comentarios de hate, de, pues eso, de que parece que no le importan, pero sí le importan, de todos los, eso sí, pues sabemos que... Internet, en fin, eso se genera. Por triste que parezca, la apatía está de moda. Cada opinión caliente es fría como el hielo. Es perfecta esa frase, me encanta. Cada opinión caliente es fría como el hielo. Oh, Dios mío. La historia empieza como fea, como realmente de cuando conoce a Travis, o no sé, o en un momento de que ella está mal. Dice, he estado muriendo por dentro solo por tratar de parecer cool. Y pero después vemos que la historia termina bonita realmente. O sea, creo que hay una historia que empieza cuando ella está muy mal y cómo se va recuperando, ¿no? Y ahora está mejor. O sea, no es un track 5 al uso. Nunca te voy a decepcionar, nunca te voy a dejar afuera. Eso es precioso, no es triste. Es que esto de... Cuando dije que no creo en el matrimonio era mentira. Somos Taylor. Creo que todas las mujeres del mundo somos Taylor. Vamos a llorar todos juntos. En fin. Pasamos porque si no, no paso y estoy aquí 3 horas con esta canción. En fin. Ruin the Friendship. He leído algo sobre esto. Ya el título, Ruin the... que la amistad ha muerto. O sea, yo creo.
Country. Country, country. Esto es country. Esto es country. Shock. ¿Eh? Está contando una historia sobre alguien. No sé de quién está hablando. Vale, creo que no es sobre una amistad. Está contando una experiencia de muy joven, yo creo, porque está hablando de la prom, que es como el baile de graduación o algo así. Entonces creo que está contando una historia como un poquito antigua sobre ella, pero sobre un chico que le gustaría en secundaria, o no sé cuándo, que le gustaría, que eran amigos, y que ella habla sobre que ella se tendría que haber lanzado, le tendría que haber besado, bla, 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 pero que ellas eran amigos en ese momento. Porque aquí dice, seguir siendo amigos es seguro, no significa que debas. Claro, que ella quería estar con él, eran amigos y no se atrevía a dar otro paso porque se supone que, lo dice aquí, de que el ex de él estaba, la ex de él estaba allí, ¿no? Y que se arrepiente de no haberle besado, no haberle dicho que tenía un crush en ese momento. Entonces, ruin the friendship, se supone que ella era amigo de él, quería ser algo más, y por no decirle que quería ser algo más, también arruinó su amistad porque pues no quería esa, o sea, ella no sentía amistad por ese chico. Entonces, pues, por no decirle nada y quedarte ahí, pues también arruinaste esa amistad, ¿no? Al final. Pero creo que es una historia un poquito más años, ¿no? Estas cosas que Taylor cuenta de repente, ¿no? Pero sí, creo que se entiende aquí, ¿eh? Cuando empieza aquí. Hubiera sido el mejor error, como diciendo que ella no se atrevió a decirle que le gustaba o besarle, y que hubiera sido igual hubiera sido un error, pero que hubiera sido un error que le hubiera gustado cometer, ¿no? Debí haberte besado de todas formas. Podría molestar a tu ex. Últimamente hemos estado bien. Sí, sí. Cuando dejé la escuela te perdí la pista. Sí, un crush. Un crush en toda regla que tenía Taylor en el colegio. Abigail me llamó con malas noticias. Bueno, recuerden que Abigail es una amiga de la infancia de Taylor. Su canción 50 también la nombra, y es una amiga de toda la vida de Taylor del colegio, ¿no? Entonces se supone que irían al mismo colegio y pues... en fin.
Es el adiós y nunca sabremos por qué. Ah. Oh. Oh, esta canción es muy Red. Espera. Me he muerto, espera. He muerto. ¿Qué es esto? O sea, espera. Volva. ¿Cómo? Vamos, estamos en la historia en que ella tenía un crush en el instituto o donde sea, ¿ok? Y pues nunca le dijo nada, nunca se atrevió, acabó la amistad y terminó la secundaria o el instituto, lo que fuera, y se separaron, ¿no? Ok, lo más normal del mundo. Espera. Y después dice que Abigail, que será su amiga del colegio, que también lo conocería, serían amigos todos, que la llama, ya terminada la secundaria o lo que fuera, que la llama con una mala noticia. Claro, en ese momento dice Taylor, es que he perdido. Espera, más atrás. Necesito ir más atrás en la canción, es que me he perdido, estoy un poco shock. ¿Lo ves? Cuando dejé la escuela te perdí la pista. Abigail me llamó con las malas noticias. Es el adiós. A ver, pero yo he entendido que lo de las malas noticias, el adiós, significaría pues que él se iba a casar, o que tenía novia, o que se iba de la ciudad. O sea, un adiós en cuanto a que ya no le volvería a ver, sin más. Pero que no. Pero susurré en la tumba que se murió. O sea, perdón, Taylor me está contando que tenía un crush en el colegio que nunca le dijo lo que sentía por, bueno, lo que sea, que se graduaron, le perdió la vista y que Abigail le llamó un día diciendo que había muerto y que ella fue a verlo a la tumba. ¿Eh? Perdón, o sea, estoy en shock. Primero, ¿esto porque no lo sabíamos? O sea, Taylor lleva 17 años en la industria y nunca había contado esto, de repente. Segundo, la canción no puede ser más red, con tonos countries y preciosa. Tercero, es de los lyrics, en plan historia, más bonitas que he visto nunca. O sea, me encanta cuando Taylor cuenta sobre todo, o sea, ella es escritora de muchas de sus canciones, pero hay historias, hay canciones que ella habla sobre una idea general, sobre una ruptura, sobre una idea general. Y hay otras canciones en las que cuenta una historia de principio a fin. Esta es una de esas. Esto es espectacular. Que susurre la... Es que no puedo seguir. Vamos. Y que le dijo, le susurró en la tumba, debí haberte besado de todas formas. A ver. Pero el track 5 es este. O sea, por ritmo de canción no, pero tú a esta canción le pones una balada, o sea, un ritmo más de piano, más eso, y el track 5 es este. Esto es muy triste. Esto es tristísimo. Espérate.
Es preciosa. Mi consejo siempre es arruinarla. ¡Oh! No puedo, no puedo. Mi consejo siempre es arruinar la amistad. Mejor eso que arrepentirse toda la vida. Estoy bien. ¿Qué es esto? O sea que ruin the friendship, yo estaba equivocada. Yo pensaba que ruin the friendship lo que significaba es que, bueno, ya tenía un crush, no le dijo nada, entonces, al final cuando no le dices nada, pero te gusta una persona, al final esa amistad se arruina, porque pues tú no sientes amistad. No. Lo que ella quiere decir es que si tú tienes un crush con alguien o si te gusta alguien, ella tenía miedo de decirle a esa persona que le gustaba, porque si le decía que le gustaba y él le decía que no, esto iba a arruinar su amistad. Entonces, ella lo que quiere decir es que es mejor no arrepentirte toda tu vida por no haberle dicho a esa persona algo, porque después, joder, que ha muerto. Es mejor arrepentirte. No. Es mejor no arrepentirte de no haberle dicho a esa persona lo que tú sentías. No, estoy perdida. Un momento. Es que estoy en shock. No. Eso, es mejor arruinar la amistad con esa persona que arrepentirte de no decirte lo que sientes. O sea, que vale la pena arruinar esa amistad, vale la pena ser valiente y decirle eso, que después en un futuro pase algo como esto, que muera esa persona, bueno, que no, creo que morir es demasiado, ¿no? Pero que pase otra cosa y que tú te arrepientas de no haberle dicho que, pues, que en el instituto estabas enamorado de esa persona, ¿no? Que te gustaba esa persona. Qué fuerte. Pero a ver, yo lo que quiero saber, ¿Taylor está exagerando en esta canción? ¿Es un poco metafórico? ¿O realmente esa persona murió? O sea, un momento, voy a internet otra vez. ¡Qué fuerte! Bueno, noticia. Billboard ranks Ruin the Friendship at the #1 best song of Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Que Billboard ha puesto en su ranking esta canción, Ruin the Friendship, en su número 1, de su canción favorita de este disco. No me extraña. Creo que, a ver, como canción no es tan epic, o sea, no tiene un sonido tan epic, por ejemplo, como las dos primeras canciones que hemos visto, como Elizabeth Taylor y Ophelia, creo que eran más epics en cuanto a sonido, pero es que esta canción es muy Taylor en cuanto, primero que es, o sea, nostalgia total que tiene, la canción tiene un sonido country increíble que nos vamos hacia sus orígenes, que la historia es preciosa. Qué fuerte. Esta soy yo. Dice que estás escuchando la canción de Ruin the Friendship en plan, bueno, una historia que tienes un crush y después hasta que llegue I Whisper and the Grave. Hasta que lees la parte de susurra en la tumba y te quedas en plan, ¿qué? ¿Esa soy yo? O sea, ¿perdón? Yeah, has absolutely devastating plot twist. O sea, tiene un plot twist increíble, exacto, es devastador. O sea, empieza la historia como un...
pues eso, Taylor ha hecho más canciones y muchas artistas también de un crush que tienes, pero nunca le dices tus sentimientos y al final, pues bueno, lo has perdido. Pero en el momento que hice I Whisper in the Grave, o sea, el plot twist de que después le llaman de que ese chico ha muerto. Perdón, no voy a superar esto. Qué fuerte. Sí, es eso, es eso. Es increíble. Por favor, vamos a ver esa parte otra vez. Es que... La canción no es una balada, tiene un ritmo bueno, pero o sea, es súper triste la historia. Esto es un track 5, ¿eh? Por lo menos de letra. Dios, qué horror. Además es como una Taylor arrepentida, ¿no? Oh, qué fuerte, tío. A ver, es una historia antigua, ¿no? Ya está contando una experiencia del colegio, instituto, algo así, ¿no? Pero Dios mío, ¿por qué no sabíamos esto? Fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Es el adiós, dice. Ah. Increíble. Increíble. Es que no, o sea, no sé. Perdido, pendiente. Perdido, pendiente, no sé. Qué fuerte. No sé qué decir. Por canciones como esta, nos hicimos fan de Taylor Swift. Solo digo eso. God. Impresionante. Esto es Taylor. Esto es Taylor. Esa... Impresionante. Impresionante. Es que es impresionante. Por cierto, hablando del disco, yo dije al principio que pensaba que iba a ser algo más vívido, más... ¡Puah! Porque pues la portada tenía muchos colores y tal. Y está siendo bastante más triste. O bastante más... más historiador, más contar historias de lo que yo me esperaba. Está siendo una sorpresa bastante positiva para mí. O sea, está mejor de lo que me esperaba. Para mí sí. Vamos a continuar. O sea, es que no sé, es que estoy en shock. Es que estoy en shock con esta canción. Aparte de la canción que me gusta mucho, no es tan increíble, pero es bonita. Es que. Madre mía. Vamos a ver, por favor, paz. Actually romantic. Actualmente. Verdaderamente romántico. Vamos a ver, por favor, vamos a intentar pasar de este momento a que sea algo más cool, más no sé qué, porque es de verdad estoy un poco depresiva ahora mismo. Mía Taylor. Ok, pasamos. Actually romantic. A ver, que es que te he vuelto en shock. ¿Qué es esto?
Te oí llamarme Barbie aburrida cuando la cocaína te dio valor. ¿Qué? Juicis. ¿Quién la llamó Barbie aburrida y quién tomaba cocaína? Madre mía. ¿Chocaste los 5 con mi ex? Y luego dijiste que te alegra que me haya hecho ghosting. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Lo que nos gusta, el chisme. Uy, 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 es que... En fin. ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Qué pasó? Me escribiste una canción... Espera. Me escribiste una canción diciendo que te... Necesito saber de quién está hablando. Es que yo estoy muy perdida. Taylor, tienes muchos enemigos, cariño mío. ¿Perdón? Necesito... ¿Quién es esto? ¿De quién está hablando? Yo cuando sepa de quién está hablando puedo seguir con la canción. ¿De quién están hablando? No sé de quién está hablando. ¿De quién está hablando? ¿Perdona? Por favor, ¿alguien sabe de quién está hablando? ¿Charlie? ¿Dicen que es Charlie? Charlie CXCX? Taylor Swift fans are convinced actually romantic is about Charlie XCX. O sea, que no estamos seguros. Son esto. Bueno, ella yo no la conozco. O sea, sí sé quién es Charlie, pero no la sigo. Pero, ¿perdón? Uy, chisme. O sea, con una mujer. Esto es pelea de lobas. ¿Qué nos gusta? Esto es lo mío. Movida. O sea, que se supone que... Vamos, otra vez. Uy, esto me pone... Te oí llamar mi Barbie aburrida. O sea, se supone que esta persona, digamos Charlie o X, que no sabemos, le llamó Barbie aburrida a Taylor. ¿Cómo se te ocurre llamarle Barbie aburrida a Taylor Swift? ¿Perdón? Barbie sí, pero aburrida, perdón. Cuando la cocaína te dio valor. O sea... Estoy loquísima. Chocaste los 5 con mi ex. Cariño mío, Taylor, ¿qué ex? Es que tienes muchos. Y luego dijiste que te alegra que me haya hecho ghosting. ¿Podría ser su último ex? ¿Cómo se llamaba? Chico este rubio, guapísimo. No me acuerdo. ¿Jake? No, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Que le he dicho, que rompió con ella y le he hecho ghosting. Bueno, no sé, estoy un poco perdida ahora mismo. Pero que ella dijo que se alegró de que él le hiciera ghosting a Taylor. ¡Oh! Me escribiste una canción... ¿Quién le ha escrito una canción a... ¿Esta Charlie le ha escrito una canción a Taylor? Diciendo que te da asco ver mi cara. ¿Perdona? Y Taylor me dice, podrían ofenderse y enfadarse. Y dice, pero en realidad pienso que es dulce. Uf, Queen. Todo el tiempo que has estado pensando en mí. ¡Ah! Sinceramente es una locura todo el esfuerzo que has puesto.
romántico. De verdad, tengo que reconocértelo. Ningún hombre me ha amado como tú lo haces. ¡Ah! Top. Es buenísimo. No había pensado en ti desde hace mucho tiempo. Pero sigues enviándome cartas de San Valentín graciosas y sé que crees que pareces cruel, pero es tierno, adorable. Ay, Dios, es que me da risa. Eres como un chihuahua de juguete ladrándome desde un pequeño bolso. Espera, hostia, esto es buenísimo. ¿Cuántas veces te ha dicho tu novio, ¿por qué siempre hablamos de ella? O sea que la tía esta, quien fuera, estaba obsesionada de Taylor, intentando hacerle la vida imposible, le dedicó una canción, hablaba con su novio de ella todo el rato, soñaba con ella, tendría fantasías con ella, le enviaba cartas. ¿Cómo? Perdón, por favor. Taylor, esto es problema nacional. A ver, personas del mundo, necesitamos saber quién es esta mujer. Porque hay que borrarla, hay que cancelarla ya. O sea, ¿es Charlie? Es que yo no sé quién es, si es Charlie, pero entonces, habría que censurar eso, por favor. Tampoco vamos a acusar a inocentes. Pero, cárcel, cárcel. Te digo, si Taylor se ríe y le parece romántico y dulce lo que ella dice, nosotros también. Somos buenas personas, perdonamos, pero no olvidamos. ¿Eh? ¿Quién se ha metido con Taylor? ¿Piensas que soy cursi? Deja de hablar mal de mí. Sonaba agresivo, pero siento que estás queriendo llamar mi atención. Yo me meto en mis asuntos, Dios es testigo de que no lo provoco. Bueno, la canción la verdad es que un poco... lo que es la música no me... mucho, pero... ¡Chisme! 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 O sea, yo necesito... cotilla, sí. Loquísima. Bueno. En fin. Perdón. Necesitamos... ¿Quién es esta mujer? O sea, perdón. Que tomaba... que hablaba todo el rato de Taylor, que estaba obsesionado con ella, que la llamó Barbie aburrida, que hablaba de su ex todo el rato de ella, que le decía de todo. Madre mía. O sea, y después me parece increíble cómo Taylor ha pasado de ruin the friendship to actually romantic. O sea, pasas de contar de algo tragidísimo, de cómo tenías un crush y ese chico al final murió y cómo te arrepientes de no haberle dicho lo que sentías, a poner en su sitio a una tiparraca que está todo obsesionada con ella. We are ready. Impresionante.
No sé, yo es que no estoy superando este disco, por favor. Pasamos, Wishlist. Wishlist. Lista de deseos. Mi deseo, ir a un concierto de Taylor. Fácil, además. Con las nuevas categorías. No sé, deseo. Lista de deseos. Yo tengo muchos con eso. El primero ir a un concierto de Taylor que todavía no he ido a... Es que desgracia. Vamos a ver, por favor. Lentes Balenciaga. Y un gran trasero con una baby face. Oh. Oh. Habla sobre todo el mundo la lista de deseos imposibles que no, que tiene la gente, que si un yate, que si ganar un Oscar, que si no sé qué. Dice, y como yo solo te quiero a ti. Dice, tener un par de hijos, que todo nuestro escuadrón se parezca a ti. Oh. Otra vez cute. Hija de mi vida. Mira. Oh. Quieren esos 3 perros que llaman sus hijos. Madrid, Madrid, a la Madrid, y nada más, y nada más, a la Madrid. Taylor, gran madrilista, que hizo 2 conciertos en el Santiago Bernabéu, que yo no fui, y que el Barcelona, teniendo un contrato con Spotify, nunca ha colaborado para poner a Taylor en su camiseta. Taylor, siempre madrilista. Te amamos. Taylor Allison Swift ha puesto en un lyric de su canción la gran marca con millones de seguidores, Real Madrid. Y se ha quedado tan pancha. Real Madrid, vais a ganar millones con esto. Porque Taylor Swift es más importante que el Real Madrid, de hecho. Viva, Aquí estamos. Orgullosa. Hoy soy un poco más Swiftie. Gracias. Pasamos. Quieren un contrato con el Real Madrid. ¿Por qué el Real Madrid en otro club? Porque es el mejor club del mundo.
Tráeme un mejor amigo que me parezca sexy. Di que sí, Taylor. Todos queremos un mejor amigo sexy. Estoy de acuerdo. Canción simple, las típicas canciones simples, nada que esconder en la canción, que te lo dice claramente, un ritmo sencillo, fácil, no es de mis canciones favoritas, pero solo con que haya puesto la canción Real Madrid, ya me gusta. Pasamos. Siguiente canción, Wood. No hay tía. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ah. No necesito atrapar un ramo de novia para saber que un hombre está en camino. A ver, no sé, la letra es un poco... No sé, a mí me gustan las cosas mucho más profundas de Taylor y esto es un poco demasiado superficial para mí. Y yo, que escucho mucho K-pop, pop coreano, esto es una canción muy K-pop. O sea, esta es una canción que te firmaría todos los grupos de K-pop.
pero para mí Taylor está a un nivel mucho más alto que la música pop, K-pop comercial. Entonces es un poco... No sé, es que además creo que no... Taylor es mucho más romántica, nostálgica, profunda. Y esto es un poco... No sé, no me... No me pega con la imagen de Taylor. Esta canción no está mal, no está mal. No es una canción tampoco que sea horrible, pero no sé, es un poco... Sinceramente, es una canción que creo que no voy a volver a escuchar muchas veces y que si sale en mi playlist seguramente haré un skip. No me llena, no me ha llenado nada, nada, ni la letra ni la canción, además de que es muy K-pop hasta para la duración de la canción, que la canción dura 2 horas, 2 minutos y 30. Es que eso ya no es nada, Taylor. Cariño mío, has sacado una canción de 10 minutos como All Too Well. No es nada Taylor. Ni en la música, ni en la letra, ni en la duración, ni en nada. O sea, no me gusta mucho, realmente. O sea que, vamos a pasar. Repito, cancel. He visto esa canción en internet que mucha gente he visto que esta canción es su favorita y que es increíble esta canción, Cancelled. Entonces, vamos a ver. Muy bad pitch es esto, ¿eh? Bueno. La letra es muy Taylor, está hablando... Buah, es que con el sonido esto es muy Reputation, pero muy Reputation. Está hablando sobre los haters, sobre los escándalos, sobre cómo han cancelado a sus amigos. A mí me gusta estar con gente cancelada, de que si me hace de crítica... O sea, ¿sabes? Un poco para sus haters. Es que el título le dice cancel, ¿sabes? Muchas veces hemos visto como, oh, Taylor Swift cancelada o está cancelada, ¿no? Y ella se está riendo un poco, sacando garra de eso. Pero aparte de la letra, que, o sea, es buenísima y me encanta, pero la canción, la música es espectacular. O sea, una canción oscura, es muy Reputation. Me recuerda... ¿A qué canción de Reputation me recuerda? Don't Blame Me. Don't Blame Me creo que es un poquito más fuerte, pero en cuanto a música, pero me recuerda a Don't Blame Me. Sí. Me gusta mucho este sonido. Con una sola gota te sacan de la lista. Así como a la mínima te cancelan a alguien. Es tonta y atractiva, vamos a deshacernos de ella. El sonido es buenísimo. Bienvenido a mi submundo.
música. ¿Qué es esto de este sonido? Boom, boom, boom. Eso o sea, soy una gran amante de las cosas de terror. O sea, de todas las películas, series de música de terror, me encanta. Y me encanta esto de boom, boom. Te está dando un siniestro a la canción que ya es bastante oscura. Esta canción tenía que haber nacido en Reputation. Hombre, por favor, Dios. ¿Qué es esto? O sea, la letra es buena, muy buena, me gusta mucho, pero en este caso, por ejemplo, la canción, la música es mucho mejor que la letra. Es que eso es muy creepy. Es que además todos tienen cuerpos escondidos en el ático, como diciendo, todo el mundo tiene escándalos secretos, por muy perfecto que creáis que sea esa persona. O le quitaron el hombre a alguien, te tomaremos de la mano. Y pronto aprenderás el arte de nunca ser atrapada. ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? ¿Eso? ¿Unos violines? Está como el pum, pum, y de repente con unos violines. Una cosa impresionante. Y hace como una orquesta, como una ópera. La gente... ¡Oh! ¡Qué fuerte! Me gustan envueltos en Gucci y en escándalo. Me gusta que estén envueltos en Gucci y en escándalo. Qué fuerte. Perdón, espera, un momento, he escuchado otra vez, desde la mitad más o menos. Es impresionante, es buenísimo. Es muy Reputation, es muy Reputation. Esta parte es impresionante. Top. Top. Top, top.
Top. Impresionante. Impresionante. Seguimos porque es que no tengo nada que decir. O sea... No tengo nada que decir. Honey. Ok, solo faltan 2 para terminar el disco. ¡Ah! Se me ha hecho largo y corto. A ver. Falta Honey y su última canción con Sabrina Carpenter. Vamos a ver. Honey. You can call me honey if you want, because I'm the one you want. When anyone called me sweetheart, it was passive aggressive. At the bar and the bitch was telling me. La perra me decía que... Taylor, deja de insultar. Hay que ser buena chica. Sinceramente, o sea, no sé, la letra habla sobre honey, que significa cariño, cuando tú llamas a alguien, tu pareja, cariño, de cómo le llama a su pareja, de cómo me puedes llamar cariño, porque no sé qué, o sea, la palabra, de cómo se la llaman y ya está, pero no... No sé, no hay nada profundo en la letra, en mi opinión, y después el ritmo tampoco me... No sé, Sinceramente, después de tops canciones, como... No sé. He tenido como... En mi opinión, he tenido como un... El álbum tiene un principio muy top. No, muy top no, pero empieza bien. Con The Fate of Ophelia y Elizabeth Taylor empiezan muy fuertes, en mi opinión. Después se hacen como un few con Opalite en Father Figure, como bueno, sigue, pero no es tan. Después para mí tiene aquí un 3 top, como es Eldest Daughter, Ruin the Friendship y Actually Romantic en cuanto a lyrics. Y a mí, Actually Romantic en cuanto a música no me gusta mucho, pero la track 5, 6, 7 creo que es lo más top del álbum en cuanto a calidad de todo. Después,
Después tienes como Weasley y Wood, que no me dicen nada, y Honey, que tampoco me dicen, no me gusta nada, como el final del álbum es un poco meh, pero entre medias tienes Cancel, que es como un god completamente. O sea que, bueno, creo que el álbum va de mejor a peor. Bueno, no, creo que el álbum es así, 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 de repente, así, y baja otra vez. Este es Cancel. Entonces, vamos a ver el final del álbum, The Life of a Showgirl. Vamos a ver. Pero sí, tiene unos picos el álbum. Me gusta que empieza fuerte, empieza muy bien, pero el final del álbum, que me gusta como que el final del álbum termine bien. El final es un poco menos Cancel, que está ahí. Good, Honey y Wishlist me parecen tres canciones un poco muy simples para el nivel de Taylor Swift. Sobre todo porque, o sea, lo que no puede ser es que si tú pones Wishlist, Good y Honey al principio del álbum y después sigues con Eldest Daughter, Ruin the Friendship y Actually Romantic, pues es como vas de menos a más. Pero es que aquí es como que vas de más a menos. O sea, llega un pico muy alto, después de repente ponen aquí Cancel, que es como de repente revive el álbum, y después de Cancel vienes con Honey, que es una canción súper plana que no me gusta nada. Realmente. No sé. Bueno. And vamos a terminar primero The Life of a Showgirl. Her name was Kitty, made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city, then they said she didn't do it legitly. I bought a ticket, she's dancing in her garters and fishnets. 50 in the cast, 0 missteps. Looking back, I guess it was kismet. I waited by the stage door, packed in with the autograph hounds, barking her name and glowing like the end of a cigarette. Wow, she came out. I said, "You live in my dream." Then she said to me, "Hey, thank you for the lovely bouquet." Aww. It's muy sweet la canción. ¿Qué cambio de ritmo?
es una forma súper cute de terminar el álbum. La canción es como súper suave, súper, no sé, de termina el álbum y hay un final como, uff, así como, no fuerte, no muy balada, es como muy suave, muy cute. Y sí, la canción pues es un dato súper bonito que hablan sobre, pues eso, de que Taylor en esto del mundo del business y en el show business, pues lleva mucho más tiempo que Sabrina, entonces como la mentora, no sé qué, y ella, yo ahora sé lo que es esto, porque pues ahora Sabrina está subiendo mucho en esto, entonces bueno, de cómo llevar el mundo de la fama y ser famosa, ¿no? Y todo eso. Muy cute las dos, me ha gustado mucho la canción, no es como un god como puff, pero es muy, muy bonita. Se acabó, se acabó. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Claro, con una sola oída, pues yo no sé lo que va a ser después en el futuro en cuanto a otros discos que ya tienen muchos años y yo ya la he oído muchas veces, entonces no sé, pero de primera oída es que va a ser mucho. Taylor nunca decepciona. Bueno, una vez sí, pero no. Me ha gustado mucho. The Fate of Ophelia y Elizabeth Taylor ha sido un comienzo muy épico, muy teatral sobre todo, y me ha gustado mucho. Opalite y Figure It Out han sido como que ahora mismo no me acuerdo ya del ritmo, pero no ha estado mal. Eldest Daughter y Ruin the Friendship creo que ha sido el top. Top, top, top. Y Actually Romantic como canción bueno, pero de lyrics es top también. Wish Leaks, Wood y Honey, ya lo he dicho, no me han gustado. Demasiado me para Taylor. Cancel, bueno, creo que va a ser la favorita de muchos. Yo... Uff. Y Life of a Showgirl, The Life of a Showgirl, pues ha sido una bonita salida. Si me dicen ahora canción favorita... Creo que mucha gente cree que es Cancel para esas personas. Yo... Ruin the Friendship. Creo que me ha pegado mucho el lyric de cuando va como la historia un poco normal, de típico crush, y de repente dice, le susurré a la tumba. O sea, me ha matado. O sea, es que me he quedado... Me he quedado. Me he quedado en otro momento. O sea, creo que por canción es mejor Cancel, el sonido y el pum y todo, pero el lyric de Ruin the Friendship es que me ha. Entonces habrá que escuchar todo más veces para ver, pero así de primeras me quedo con Ruin the Friendship. Ha sido muy, no sé, muy rompedor. Soy muy dramática, yo le he dicho que me gusta este tipo de drama de canciones. Aunque la Taylor más bitch también está muy bien. Entonces, bueno, pues esto ha sido Life of a Showgirl. Finish. Una vez más, orgullosa de ser Swiftie. Ya este es su 12º álbum. Yo estuve desde su segundo álbum. Bueno, no, yo la conocí en su segundo álbum, pero salir álbum desde su tercero. Y long life to Taylor Swift. I love you, Taylor. Es la mejor. Y pues, no sé, espero que las promociones de este disco sean... que ella esté muy contenta haciéndolas. Ha dicho que no va a hacer tour, pero bueno, espero que la gente ame mucho su nuevo disco. Y para toda la gente que no conoce a Taylor Swift, que yo creo que no hay nadie en el mundo, pero bueno, pues espero que lo escuchen también. Adiós.